Marie. Desde que la pequeña Edith encuentra a la muñeca Mar dentro de la habitación de Amadine Tussaud, la antigua dueña de la casa, una extraña obsesión por la muñeca nace en ella, al mismo tiempo que comienzan a suceder trágicos y terroríficos acontecimientos dentro de la familia. Al final, todo resulta ser el plan profético de Amadine, quien aún después de muerta, planea un sangriento sacrificio para poder volver a la vida. Me dijo cosas tan secretas, que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados, que prefiero no decir, mi muñeca me habló, canción, dicen que cuando los niños traviesos están en silencio por mucho tiempo, es porque algo muy malo están haciendo y eso fue lo resonó en la cabeza de Axel cuando se percató de que su hija, Edith, no se escuchaba correr ni gritar por los pasillos vacíos y silenciosos de la casa nueva. Edith. ¿Qué estás haciendo? Preguntó y en la casa sonó un eco que se estiró entre las habitaciones pero ella no respondió. Axel estaba desempacando algunos adornos de vidrio y cerámica de Maya y poniéndolos sobre el estante de roble que le regaló su madre como obsequio de bodas, pero al no ver a Edith por ningún lado, dejó de hacerlo y buscó con la mirada hacia las proximidades de la casa que estaban dentro de su campo visual. Nuevamente no vio a nadie. Maya. Le gritó a su esposa que estaba en el segundo piso. ¿Está Edith contigo? Ella bajó la escalera con apuro, sus talones sonaron en eco al golpearse con los escalones. Edith. Dijo no, pensé que estaba contigo. Ahora que me lo dices, no la he escuchado desde que comenzamos a ordenar esto último. Giró la cabeza hacia afuera y dirigió su mirada al porche, sobre los tablones fríos de madera, había unas hojas de otoño coladas sobre la alfombra en la puerta principal, pero Edith no estaba allí. Hacía 3 días que se habían mudado y ese había sido el lugar que había elegido para jugar a tomar el té con sus 2 peluches grandes. Mi amor, ¿estás ahí? Caminó hasta allí, pero no la vio. El frente era grande, entre el porche y la verja había un gran cuadrado verde en el que florecían tristemente pequeñas florecitas de color amarillo apagado, 7 higueras medianas y un enorme sauce llorón que en conjunto le daban a la casa un toque tétrico y melancólico. En el sauce, colgaba una hamaca hecha con 2 cuerdas sucias y una madera gruesa e hinchada por la humedad. Edith se había hamacado varias veces allí, pero en ese momento, los ojos de su madre solo percibían un columpio vacío y estático como un recuerdo congelado. ¿No la ves, cariño? Dijo Axel desde adentro. No está aquí. Edith. Gritó de nuevo en eso, mientras el llamado de la niña se iba perdiendo entre las ásperas ramas de las higueras. Axel logró escuchar un tímido murmullo que venía desde una de las habitaciones. Dio media vuelta y se dirigió hasta allí. Al verlo, Maya lo siguió. Edith. Dijo viendo la habitación entreabierta. ¿Acaso no te dije que no vayas a esa habitación? Guarda silencio, papá te va a escuchar. Exclamó ella un segundo antes de que su padre se asomara por la puerta y se llevara una sorpresa. Aunque Edith los había desobedecido, ella parecía estar bien. Estaba sentada a los pies de la cama de 2 plazas sobre el piso polvoriento y rechinante, frente a ella, había un cuadrado de terciopelo color rojo y finalmente, sobre este yacía sentada una vieja y macabra muñeca. Niña, ¿qué estás haciendo? ¿No escuchas que te estamos llamando? Te dijimos que no entres aquí, estas cosas son de la antigua dueña del lugar. Entró a la habitación junto con Maya que acababa de llegar al lugar, era la segunda vez que lo hacían y no dudaban en tirar a la basura todos los muebles de la señora Amadine Tussaud, quien hacía ya 10 años, se había suicidado precisamente en esa habitación por razones desconocidas. Lo siento, es que estoy jugando con mi nueva amiga, Marie. Los ojos de sus padres se posaron como flechas despiadadas sobre la muñeca sentada sobre el terciopelo. Enseguida, Maya se acercó para tomar la muñeca. Oh, Edith. ¿De dónde la has sacado? Preguntó levantándola, notando lo horrible del aspecto de la muñeca. La encontré en esa caja. Dijo señalando con el dedo al baúl abierto en el rincón de la habitación. Lo abrí y estaba ella, sonriendo alegre de haber encontrado una amiga. Me ha contado muchas cosas y ahora es mi mejor amiga. ¿Contado? ¿Es parlanchina? Preguntó su madre separando las 2 cintas de velcro que su espalda para encontrar un parlante, pero no había nada. No lo creo, agregó Axel, mira lo que es. Probablemente tiene más de 50 años. La muñeca estaba muy bien cuidada, pero por la supuesta antigüedad que mostraba su apariencia, lucía espeluznante. Tenía décadas dibujadas en su rostro de goma dura, pintado a mano los detalles de sus ojos, pestañas, cejas, labios y pecas.
Tenía una mirada penetrante y profunda, que junto con el peculiar gesto de su cara y su sonrisita pícara daba la sensación de una niña curiosa y burlona que había descubierto algo y se jactaba por eso. Su pelo, sin duda y como todas las muñecas de su supuesta época, era real, de color castaño oscuro que le caía hasta la cintura y que podría estar reluciente si las cortinas pesadas, de color gris no hubieran impedido la entrada de los opacos rayos de luz del sol de otoño en la habitación. Llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color lino, sobrecargado con tul y armado con seda y organza descolorida, acompañado con 2 zapatitos negros que desencajaban con todo su vestuario. «Mami, ¿me la puedo quedar?», preguntó Edith. «Ay, no lo sé. Mejor te compro una nueva mañana», le contestó ella, desaprobando la idea de quedarse con ese horrible vejestorio. «Yo quiero a Maddie, no quiero una muñeca nueva», exclamó dramatizando la situación, sobresaltándose violentamente. Maya apartó la vista de la muñeca y se fijó en su hija, nunca había reaccionado así en sus 6 años de vida. Está bien, te la puedes quedar, pero no grites así. A mamá y papá no le gusta que nos grites. ¿De acuerdo?». Ella asintió con la cabeza y le arrebató con ligereza la muñeca para retirarse de la habitación. Al irse, Maya se dirigió hacia Axel, todavía pensando en el comportamiento de Edith. «¿Viste cómo me gritó? Eso no es típico en ella». Axel se acercó hacia ella y la envolvió en sus brazos. «Probablemente sea el estrés por el cambio de casa. Está en pleno crecimiento, no podemos exigirle mucho». Le dio un beso que duró un par de segundos. «Y ahora que estamos hablando del tema, yo también me siento muy estresado y con ganas de...». «Axel, ahora no», interrumpió, apartándose de él. «Camino unos cuantos pasos por el dormitorio y le habló sin mirarlo. Ya ha pasado más de 1 año y sigues sin comprenderme. Entiende que no es fácil para mí». Se fue hacia las ventanas y corrió levemente las 2 cortinas para dejar pasar un poco de luz. Quería evitar a toda costa tener otra discusión relacionada con su frigidez. «¿No es fácil para ti?», le dijo en un grito bajo. «Eso fue lo más egoísta que has dicho en los últimos años. ¿Qué se supone que haga yo, que me masturbe hasta la vejez esperando en vano que mi mujer recobre su líbido sexual? De verdad que me impresionas». «Yo no pedí esto», exclamó y se escuchó desde afuera, pero Edith estaba muy ocupada hablándole en el oído a Maria y poniendo su oreja en la boca de la muñeca. «Yo tampoco. Y espero que lo consideres. Piensa un segundo en mí y verás que tengo razón», exclamó él sin palabras. Decidieron terminar con la discusión en ese instante. Ambos sabían que Edith había escuchado los gritos, tal y como lo había hecho los últimos meses, pero por lo menos se consolaban con su inocencia que no la dejaba comprender nada de lo que decían. Como si nada, siguieron examinando la habitación de Amaline, una antigua residente del pueblo, según los agentes de bienes raíces, una solterona antisocial que no salía de su casa si no era necesario y fiel seguidora de una religión africana de la cual no se tenían datos. Con esa información, pudieron comprender por qué en los roperos se escondían grandes cajas de velones de colores blancos, negros y rojos, junto con frasquitos con colonias, esencias y otros tipos de sustancias caseras que al destaparlos, despedían un olor asqueroso. También, entre la colección de posesiones de la señora Tussaud, había inciensos, saumerios y materiales extraños que posiblemente usaba para ofrendas o trabajos especiales. A la tarde, todo eso fue tirado a la basura, incluidos los muebles. Ninguno de los dos era supersticioso ni nada por el estilo, pero pensaban que era correcto apartar todas aquellas cosas relacionadas con la extraña Amadine y sus prácticas diabólicas, pero nunca pensaron la furia que desataría ello. Cuando las acciones del hombre son manejados por el deseo de la carne, la mente muere. Era justo lo que le había sucedido a Axel, que aprovechando el turno nocturno de Edith en el hospital, llegó una amiga a su habitación. Edith dormía tranquilamente abrazada a Maddie. Luego, durmió sola. Axel pasó de la mano de su amiga, Débora, una rubia voluptuosa que había visto en internet y prometía dar un intenso momento de placer si de por medio había un moderado monto de dinero. Atravesaron el living rápidamente por si por esas ruines casualidades Edith se despertaba y los veía, pero no, estaba sumergida en un sueño profundo, sola hasta hace unos segundos. Subieron las escaleras, los pies golpeándose sigilosamente en los escalones parecían el galope de un caballo. Al atravesar el pasillo corto, ingresaron a la habitación. Axel la tomó de la cintura y le besó el cuello, luego sus manos enfurecidas apretaron sus senos y luego sus nalgas. La desvistió rápidamente mientras ella le bajaba el cierre de su jean y sacaba su pene erecto.
Una acción llevó a la otra y cuando quiso acordar, Axel estaba sobre Débora, penetrándola con fuerza, vigor e ira en el piso de la habitación. Los gemidos aminorados se retumbaban en las paredes pero no las atravesaban. Después, todo terminó. Y volvió a empezar, una vez más. Creyeron que la puerta estaba cerrada, pero en realidad estaba entreabierta y a través de la fina pero agraciada rendija se proyectaba la visión fantasmal de un ojo de plástico tan curioso, como diabólico. Maya volvió a las 3 de la mañana, antes de hacer nada, fue hacia la habitación de su hija para verificar que se encontraba bien. La vio plácidamente dormida, su rostro perfecto otorgaba ternura a quien lo veía. Fue hasta ella y le dio un beso en la mejilla, la arropó y acomodó a Marie, quien descansaba sobre su brazo pero mantenía su cara pícara. Subió las escaleras y vio a Axel dormido en la cama. Por un momento, pareció darle la misma ternura que Edith y por primera vez pensó en lo difícil que era su lugar como esposo, padre y hombre de la familia. Si hubiese sido otro hombre, seguramente ya me habría agotado o se buscaría a una amante para que le dé el placer que no le puedo dar, pensó valorándolo y poniéndolo en el pedestal del hombre perfecto. Ya todo mejorará, amor. Estoy dispuesta a buscar ayuda médica. El sol se comenzó a asomar por el horizonte medio campestre cerca de las 6:30 de la mañana, corría un viento fuerte, atónito y tormentoso. Maya decidió dejar en la cama a Edith, se podría enfermar si la llevaba a la escuela con una helada como la que cruzaba sobre ellos. 3 horas más tarde, todos desayunaban cereales y tostadas con mermelada en la mesa del comedor. Edith había protestado para que Marie se siente a su lado y como su madre no soportaba sus tenaces insistencias, terminó cediendo a la voluntad de su hija. Aunque le recordó que no es de buena educación poner muñecos en la mesa. Marie no es un muñeco, es mi amiga. Le gritó Ei. Ya basta, niña. Tu madre ya te ha dicho que no le gusta que le grites de ese modo. Dijo Axel tragando los cereales mojados en leche. Edith se puso de pie, tomó con determinación su tazón de leche y se lo lanzó con fuerza a su padre. El plástico rebotó en su frente y lo empapó de leche. Y a mí no me gusta que hablen así de Marie. ¿Entendiste? Maldito infiel. Todo el mundo parecía haber entrado en alguna especie de shock al ver la reacción de Edith. Sus padres habían quedado mudos, no entendían de dónde su hija había sacado tanta agresividad y cómo había aprendido las palabrotas que acababa de decir. Edith, dijo Maya soltando la caja de cereales al piso, ¿cómo te atreviste? ¿Te desconozco? En el momento que Maya iba a emitir la siguiente pregunta, Axel se levantó poseído por un aire indescriptible. Necesitaba poner en su lugar a su hija que de un día para el otro, actuaba con rebeldía, gritos, insultos y agresiones. Le tomó fuerte del brazo y alzó la otra mano para pegarle una palmada. Si me pegas, contaré tu secreto, hijo de puta. Espetó la niña con una sonrisa vil, la soltó enseguida y junto con su esposa, le dirigieron una mirada fruncida y confundida. ¿De qué hablas, Edith? Preguntó Maya. La niña tomó a Marie en la falda y sonrió hacia su padre. ¿Hay algo que quieras confesarle a tu esposa, Axel? Silencio. Caminó hacia el lavabo, se lavó la cara y se sacó la remera mojada de leche. Intentaba disimular el hecho, pero apenas podía. ¿De qué están hablando? Insistió Maya sintiendo en su pecho el fuerte latido de su corazón. ¿Quién te enseñó esas malas palabras? Por Dios. ¿Qué es lo que les está pasando? A mí nada, mami. Pregúntale a tu esposo sobre Débora y te lo dirá. Bueno, pensándolo bien y según lo que me dijo Maddie hoy a la mañana, la idea de él era ocultártelo, entonces te lo diré. Papá trajo una mujer a la casa, más bien una puta, ya sabes, de esas que cobran por sexo. Su nombre era Débora, la llevó a tu habitación y la cogió 2 veces en el piso. La muy puta gemía como los demonios. Maya quedó sin respiración, su hija se había convertido en una completa desconocida para ella. Por Dios, Edith. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te está pasando hoy? Interrogó Axel desesperado acercándose a ella y tomándole con ambas manos su carita. No te hagas el disimulado, le recalcó la niña, estoy diciendo la verdad. Mamá, por si no nos crees, Marie sacó algunas fotografías con la cámara, la que está arriba de la heladera. Hubo un momento. Luego otro. Los pensamientos gritaban enfurecidos dentro de una llamarada de desconcierto y desesperación en las cabezas de sus padres. Axel estaba envuelto en un fuego interior que lo hacía sudar como burro y sentía como si su corazón quisiera salir de pecho y detenerse destrozado en el piso. Maya, confundida, aturdida e indecisa, comenzó a caminar hacia la heladera, del otro lado de la cocina y tomó la cámara digital de la familia.
Axel las miraba a ambas, creyendo y queriendo que todo fuera una pesadilla. La mujer encendió la cámara y desde el comedor se escuchó un grito despavorido y el impacto de sus rodillas en las maderas del piso. Ambos corrieron hacia allí, Axel la abrazó y tomó la cámara. Ahora, su corazón se había convertido en un trozo de hielo blando y enfermo que estaba por detenerse. Se le formó un nudo en la garganta seguido de 3 arcadas que lo hicieron tambalearse y caerse de rodillas junto a su esposa que justo se levantaba. Otra vez, el deseo y los pensamientos oscuros predominaron sobre la mente y la razón. Podría haber jurado que todos los cuchillos estaban en la otra mesada, pero por alguna razón, uno de ellos había aparecido cerca de la mano nerviosa y huesuda de la mujer desesperada. Un tajo. Una mejilla cortada. La madera reluciente manchada de sangre. Un grito, luego 2. Luego 3. Ira. Miedo. Un arduo trajinar le esperó en el hospital. 14 puntos de sutura desde la unión izquierda de los labios hasta el lado opuesto del lagrimal. ¿No se presentaron cargos? Por supuesto que no. ¿Cómo es posible que una niña de 5 años pueda llegar a tal altura para tomar la cámara de fotos? Se preguntaba Maya mientras le acariciaba el cabello a su hija. Esa noche, se acostaron las 3 juntas, pero una sola dormía, otra lloraba y la otra se regocijaba detrás de un rostro inmóvil. La comunicación matrimonial fue recobrada a la semana y media, pero no eran tan agradables como antes. Cualquier tipo de discusión anterior al día del suceso les había parecido una estupidez, emitían frases cortas y sin sentimientos, principalmente ella, quien ya no le miraba a los ojos. Axel, sin embargo, sentía un profundo arrepentimiento, tan intenso que se asemejaba al sentimiento de estarse pudriendo lentamente desde el interior. La única tranquilidad que tenían, era que la insólita rebeldía de Edith había desaparecido. Había sido 2 días muy extraños, en los que Edith había mostrado su lado más oscuro, había insultado, agredido y hablado con un vocabulario tan sucio como un chiquero de chanchos, pero por suerte, todo había vuelto a la normalidad, o casi todo. Aparte la escasa comunicación, el cambio de dormitorio de Maya hacia el cuarto de su hija y la espantosa cicatriz en el rostro de Axel, había algo más que marcaba el sorpresivo cambio de estilo de vida de la familia y era la profunda y casi enfermiza obsesión de Edith por la muñeca de Amadine Tussaud. Iba con ella hasta la escuela y al llegar pasaba todo el día en su cuarto, en el porche o en la hamaca del sauce llorón hablándole como si fuera una persona viva con oídos de carne. La tarde del día era tan dormida y melancólica como la estación otoñal. Maya estaba sentada en uno de los sofás nuevos leyendo un aburrido libro de inteligencia emocional, Axel estaba dando clases en la escuela, en un par de horas llegaría a casa. En eso, Maya escuchó unos pasitos ligeros, caminar por el pasillo cercano, se sobresaltó banalmente al ver que era su hija acercándose a ella. Creyó que probablemente se aburrió de dibujar con crayolas en su habitación, o de hablarle a una muñeca de goma. Se dijo. Mami, dijo ella recostándose en su regazo, no quiero que duermas más conmigo. A ella le sorprendió la frase de su pequeña. ¿Por qué, amor? Le dijo, recuerda que mamá está enojada con tu papá por lo que has descubierto sobre él, ¿lo recuerdas, amor? Nunca hemos conversado sobre eso. Ella bajó la cabeza para que su mamá le acaricie sus rizos cortos y cerrados. Después, la movió de un lado a otro para negar que existiera recuerdo alguno en su mente. Su madre no lo entendió en absoluto. ¿De verdad no lo recordaba o estaba evadiendo el tema? Justamente, en el libro que tenía en su mano hacía unos minutos había leído un párrafo que afirmaba que ciertas veces la mente era selectiva y para el bien de la persona, a veces suprimía aquellos recuerdos traumáticos para que no nazcan secuelas de ellos. Quizás eso era lo que le ocurría a Edith, pero solo era una de las tantas suposiciones que Maya tenía pendientes por resolver pero que no quería adentrarse, quizás por miedo a enloquecer. Está bien, hija. Entonces no hablaremos, le contestó pronunciando con sus dedos los rulos negros de la pequeña. Si te molesto en tu dormitorio, entonces no tendré remedio que irme al que está vacío. ¿Al de Amadine Tussaud? Preguntó, nuevamente sorprendiendo a su madre. Sí, contestó ella. Suponiendo que Edith había escuchado dicho nombre salir de la boca de su padre 10 minutos después, el trapeador empapaba los pisos empolvados de la habitación vacía. Tendría que esperar a Axel para que la ayude a mover la cama de una plaza que tenía dejada en el fondo, aunque últimamente odiaba la idea de pedirle ayuda o favores. A la noche, mientras la cena se preparaba casi sola, el dormitorio de Amadine había cobrado vida.
El piso estaba tan reluciente como si estuviera nuevo, aunque era necesario cambiar el empapelado de las paredes que le daba un aspecto antiguo y percudido al estar descascarado sobre la madera. El sol cayó rápido y pesado como una gigantesca bola de metal, la luna se mostró llena y dorada. Comieron sin formular una sola palabra, escuchando una inquietante melodía que Edith cantaba con la boca cerrada. De repente, habló. Mami, perdóname por echarte de mi habitación. Maddie y yo necesitamos estar solas. Ella también se disculpa por haberte mandado a la habitación de la señora Tussaud. Sus padres la miraron pero no prorrumpieron una sola palabra. Estaban impresionados con la habilidad de su hija en disociar sus pensamientos y repartirlos entre ella y aquel ídolo que parecía haberla hipnotizado desde el momento en que la encontró. Aún así, no dijeron nada. Toda oración ficticia de Edith que hacía revivir teatralmente a Maddie, los hacía acordar al momento en que su forma de vida cambió de improviso. Todavía ninguno pensaba cómo superaría esa dura etapa, ni siquiera lograban resolver cómo mantenerla. La cena está deliciosa, cariño. Dijo Axel sonriéndole a Maya. Edith los observó callada, esperando algún tipo de reacción, y la encontró. Maya apartó la vista de sus espaguetis para apuntarla a su esposo, a quien le proyectó una expresión nula. Luego, no pudo contener una carcajada cargada de rabia y para no seguir con el tema, se levantó de la mesa y se fue a su cuarto con prisa. Desde el comedor se escuchó el portazo. Disculpa a mamá, pequeña. Le dijo a Edith. Pronto me podrá perdonar. Todo el mundo comete errores, ¿sabes? Y a veces con ellos lastimas a la gente que amas. Eres muy pequeña para entenderlo, pero a alguien se lo debo decir. Sus ojos azules se cristalizaron en lágrimas y uno de ellos soltó una que se resbaló por su mejilla. 3 de la mañana. La casa se volvió muda. Toda la familia descansaba en el mundo onírico, cada uno en su habitación. En eso, Edith, que siempre dormía acompañada, nuevamente quedó sola. Una niña de plástico corría libremente por la caza oscura, cuyos únicos rayos que la iluminaban de forma vaga, eran los de la luna imponente pero aún así, débil e impotente. Algo logró interrumpir el descanso de Maya, era un llamado, una voz. Maddie es Amadine, Maddie es Amadine, Maddie es Amadine, Maddie es Amadine. Sonó fuerte dentro de su cabeza y le causó un sobresalto que la hizo despertarse cubierta en sudor frío. Se sentó en su cama de golpe, como si hubiese sido revivida con un desfibrilador. Sentía el corazón latir rápidamente, como el de una rata. Entre la luminosidad opaca de la luna, pudo distinguir fácilmente que la puerta de su habitación estaba abierta. Frunció el ceño y luego su corazón estalló de miedo. Iba a gritar, pero su lengua pareció devolverle el grito a su interior. La muñeca, Maddie, estaba allí, parada a los pies de la cama, congelada pero persistente, como la misma luna. Esto debe ser una broma de Edith, quiso suponer cuando notó que una mano de la muñeca estaba levantada y su dedo índice señalaba precisamente hacia la pared. Como un acto reflejo por la misma situación de subordinación que le imponía el miedo en ese momento, giró su cabeza hacia donde le señalaba el dedo y descubrió que justo en ese lugar, había una abertura en el empapelado color verde oliva. Frunció el ceño nuevamente, tomó valor y se puso pie. Por algún motivo, su postura ante aquel insólito hecho era firme, quizás era porque nunca le había tenido miedo a este tipo de cosas o tal vez porque una parte de ella, seguía creyendo que estaba dentro del sueño. Respiró hondo y metió la mano en aquel tajo que casi pasa desapercibido para su adormecida visión. Al meter la mano, se percató que en aquel espacio, el papel no estaba pegado y probablemente lo habían hecho a propósito. Finalmente, no fue muy difícil retirar lo que había allí. El color denotaba el paso de los años, en un tiempo fue un sobre blanco e impecable. Olvidándose de que la muñeca estaba detrás de ella, rompió el sello que lo bloqueaba, una fina lámina adhesiva con la palabra Tussaud. Sacó la hoja dura que estaba doblada en 4 y la leyó. Malaventurado aquel que lea este mensaje escrito en el pasado, leído en el presente y ocurrido gran parte en el futuro. Los grandes espíritus del Santa África me han prometido una reencarnación. Y yo, fiel cordero, accedí a cambio de 3 sacrificios. Según sus predicciones, todos los hechos ocurrirán, siempre y cuando les obedezca en todo, poniendo mi sabiduría por debajo de su poder. Tanto es así, que ni siquiera sé por qué ni a quién le escribo estas palabras, pero así me lo han mandado. Ya tengo todo lo necesario para el ritual, he seguido sus pasos al pie de la letra y sé que aún después de muerta tendré que terminar con la vida de 3 almas más. Mi cuerpo, será entregado bajo mi absoluta voluntad, pero todos lo entenderán como un suicidio.
Los otros dos serán entregados en el futuro, justo antes de reencarnar en carne y sangre en el cuerpo de una de mis víctimas. Ese entonces, no seré Amadine, sino Marie, la niña de plástico. Marie, 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 el nombre retumbó en su cabeza e hizo temblarle las rodillas. Nuevamente se acordó de quién estaba atrás suyo y dio vuelta con violencia. Al descubrir que el espacio que ocupaba Marie, ahora estaba vacío, pegó un grito chirriante que hizo resonar el vidrio flojo de la ventana. Esa cosa se ha ido. Oh, no, Edith. Gritó, corrió envuelta por un espanto atónito hacia la cocina y tomó el cuchillo que por casualidad creía ella, estaba sobre la encimera más cercana, cuando en realidad la niña de plástico lo había puesto allí. Los ruidos de aquella casa con los pisos de madera, los gritos a altas horas de la noche y las pesadillas inoportunas hicieron que Axel se despierte también con una sacudida alborotada. Marie es Amadine, Marie es Amadine, Marie es Amadine, sonaba en su cabeza. De pronto, sintió que abajo corrían unos pasos apresurados y descalzos. Enseguida salió de la cama para ver lo que estaba pasando. ¿Dónde estás?, dijo Maya ingresando a la habitación con el cuchillo en la mano. No voy a dejar que dañes a mi hija. Gritó. Un brazo fuerte le apretó la muñeca y le quitó el cuchillo. Ella volvió a gritar, pero Edith no se despertó. ¿Qué mierda estás haciendo?, exclamó en voz baja Axel, tirando el cuchillo lejos del lugar. Ella no supo qué contestar, ni tampoco quería. No es lo que parece, dijo Axel. Soltó una carcajada nerviosa. Imagínate cómo hubieses reaccionado tú si hubiera dicho eso cuando viste las fotos. Se acercó más a ella y la penetró con sus ojos furiosos. Escúchame bien, si le haces algo a Edith, los vas a lamentar de verdad. Percibió en el rostro de la mujer una increíble cantidad de miedo y se retiró con la seguridad de que nada más sucedería. Cuando se dice que las cosas no pueden estar peor, se vuelven peores. Escuchó a Axel subir las escaleras, mientras ella se dirigía a su cuarto. Vio el tajo agrandado en el empapelado de la pared y metió la mano dentro, pero no había carta alguna. ¿Dónde la he metido?, dijo en voz alta buscando por todos los lugares. Se fijó en los rincones, debajo de la cama y hasta en la encimera de la cocina, pero la carta no estaba. Volvió a su cuarto. ¿Estoy quedando loca? ¿Todo ha sido un sueño? ¿Me lo he imaginado? La noche transcurrió como si no hubiese pasado nada. El sábado nació soleado y precioso, parecía un día primaveral. Maya creía que lo que había pasado ayer era una especie de sonambulismo mezclado entre el sueño y la vigilia. Lo más raro de todo era que nunca le había pasado algo así, nunca podría determinar cuándo había comenzado y cuándo dio fin. La oreja pequeña de Edith estaba pegada en la boca de Marie. ¿Quieres ir a la hamaca?, le preguntó la niña. Está bien, vamos. Corrió alegre con saltitos infantiles hacia allá. Aunque Maya se había obligado a convencerse que lo que había pasado era una mala jugada de su conciencia, ordenando la cama, ojeaba sigilosamente por los rincones por si encontraba la carta fantasma, pero no la halló por ninguna parte. Axel se estaba haciendo un emparedado para llevar al trabajo. A pesar de que era sábado, tenía un horario muy apretado durante la tarde. Mientras untaba mayonesa sobre el fiambre, su atención se desvió cuando encontró justo cerca de sus pies un sobre amarillento sin bloquear. Enseguida, lo levantó. Extrañado por haber encontrado algo tan inusual en la cocina de su casa, lo abrió y retiró de su interior el papel grueso doblado en 4 que al abrirlo supo que se trataba de una carta, escrita en manuscrita con una especie de delineador de ojos de color rojo. Allí mismo, lo comenzó a leer. Amor mío. No te imaginas cómo me gusta escribirte por este medio. Este tipo de códigos, el sobre, la carta y el delineador rojo me causan tanto morbo que me excito en escribirte. Te quiero decir que todo ha salido a la perfección. El idiota de Axel todavía no se pregunta cómo es que una estúpida niñita de 5 años pudo haber tomado tales fotos. La verdad es que me has sorprendido con tus enfoques. Por fin lo hemos capturado con las manos en la masa. Él ni siquiera se imagina que tú existes y encima se cree culpable de nuestra situación. Ahora que lo pienso, soy muy buena actriz llorando, o quizás son mis increíbles ganas de mandarlo a la mierda que me hace desempeñarme como una actriz eximia. Todo marcha a la perfección. Solo nos queda esperar que crea que estoy loca y que quiero matar a nuestra estúpida hija para que ambos se larguen de aquí y así nosotros podamos vivir tranquilos en nuestra casa nueva. Pronto te traeré nuevas noticias. Te amo, Maya. El descubrimiento hizo sumergir a Axel en un océano infinito de ira y dolor.
Caminó casi corriendo hacia la habitación donde ella estaba, al mismo tiempo que Edith quedaba sola en la hamaca, sin nadie. Axel se asomó con precisión en la puerta, vio que su esposa buscaba algo casi sin descanso mientras daba una barrida descuidada en el cuarto. ¿Buscas esto?, preguntó levantando el brazo con el sobre en la mano. Ella vio el sobre y sintió un ligero palpitar, no sabía si sentirse feliz por el hecho de que no estaba enloqueciendo, o mal por haber descubierto que se habían mudado a la casa indicada. Sí, contestó con firmeza, eso es lo que busco. Supongo que ya lo has leído. A Axel le sorprendió la naturalidad y la falta de vergüenza de su mujer, hasta le era difícil diferenciar a esa desconocida con la que había conocido y había jurado amor eterno. Supones bien, le contestó. ¿Hasta cuándo pensabas ocultármelo?, dijo expresando rabia en su rostro. Ella no respondió, aunque era una situación extraña que se debía conversar seriamente, no era un tema con el que podría entablar una conversación con un esposo infiel. Su orgullo pesaba aún más que todo eso. Sin embargo, una parte de ella estaba comenzando a insistir en dejar todo atrás, por lo menos de forma temporal, y comenzar a preocuparse por lo que de verdad importaba. Los sucesos paranormales que habían sucedido en la casa desde la llegada y las horrorosas apariciones de la muñeca de Amaline. Podría odiarse después, pero primero estaba el bienestar de su hija, y eso era algo que le incumbía a los dos, más allá del error y la falta de respeto de Axel hacia la familia. Le tardó considerarlo medio segundo y entonces, se dispuso a hablar. Está bien. Disculpa por no habértelo dicho. Disculpa. Interrumpió enloquecido. ¿Cómo quieres que te disculpe por una cosa de esta? Admito que yo me he equivocado en traer una mujer a la casa, pero no se compara con lo que planeas hacer tú. No puedo creer cómo nos has traicionado. Sus ojos despidieron 2 líneas de lágrimas que cayeron por sus mejillas, una de ellas se metió dentro del surco rojizo de su cicatriz y se quedó estancada, sin posibilidades de hacer nada, y todo por un hombre. ¿Qué estás diciendo?, dijo ella tartamudeando, viendo que Axel se ponía de cabeza gacha para iniciar un lastimado sollozo con un signo de interrogación dibujado en su rostro. Dio 2 pasos ágiles hacia adelante y le arrebató el sobre de la mano, lo abrió notando que el sello con el apellido Tussaud escrito ya no estaba, lo sacó y leyó aquel extraño mensaje escrito con el delineador que hacía 2 días había perdido. Su pecho dio un vuelco tan inmenso que le fundió en una sacudida interna. La letra era casi igual a la suya, pero ella no había escrito eso. ¿Qué es esto? Yo no hice esto. Axel levantó la mirada como un tigre asesino. No, amor, debes creerme, nos están tendiendo una trampa. Madie. La muñeca de Edith en realidad es Amadine, que quiere matarnos para completar su sacrificio. Se acercó nuevamente hacia él y lo tomó de las mejillas. Por favor, créeme. Él puso la mano en su pecho y la apartó con fuerza. No seas ridícula y admite que también eres una adúltera. Fue despedida hacia atrás, pero no con tanta fuerza como para que se produzca el trágico momento que estaban por sufrir. Apoyó la punta del pie derecho y luego su talón para evitar caer al piso. Luego, necesitó apoyar el otro, pero este no llegó al piso. Su pie se torció de repente al pisar una superficie redonda, parecido a un balón. Su tobillo se rompió con un crujido. El cuerpo de la pobre mujer cayó duro y congelado como un ángulo de 90 grados, volviéndose llano. Su cabeza se golpeó con el borde de la cómoda donde guardaba la ropa y un tajo sangriento se dibujó en su sien. Cayó sin vida y a sus pies, estaba inanimado. El objeto que había pisado, no era un balón, sino una cabeza. La cabeza de la niña de plástico. Las órbitas oculares de aquel hombre nunca habían sido tan grandes. No podía creer que un simple empujón hubiese podido desencadenar tal tragedia. Sus manos estaban embarradas de un acto homicida. No, ¿qué acabo de hacer?, dijo tomándose con fuerza y locura los cabellos de su cabeza. Una vena nerviosa saltó perpendicular a su frente y se levantó sobre su piel transpirada y brillante. María, espetó sollozando un llanto de vidrio. No, agregó en un desespero agitado. Yo no lo hice, yo no la maté. Ella se tropezó, sí, se tropezó con el muñeco y se golpeó la cabeza. Lo que decía era cierto, pero ninguna clase de autoridad se lo creería. Hacía poco más de una semana había sido marcado de por vida en su rostro por un cuchillo que Maya había manipulado y no presentó cargos. ¿Por qué no lo hizo?, pensaría la policía. ¿Será que quería hacer justicia con sus propias manos? Se veía sin salida, incapaz de poder actuar o moverse.
Quedó mirando espantado el cuerpo muerto de su mujer a los pies de la cómoda, con su cabeza ensangrentada emanando como una cascada grotesca cada vez más y más sangre. Sus ojos, aunque ya no veían nada, estaban completamente abiertos, casi como los de él, mirando fúnebremente lo trágico del destino y lo oscuro de la muerte. De pronto, algo lo sacó de aquella nube maligna de la que había sido metido sin querer y lo introdujo otra vez en la nerviosa desesperación. «Madie», gritó Eddie desde afuera ingresando a su casa. La entrada principal quedaba a solo 4 metros y una puerta de la escena del crimen. Axel no sabía qué hacer. «Madie, ¿dónde estás?», preguntó entrando. Madie, otra vez se nombraba a la maldita muñeca que había sido testigo del crimen. Axel no la había visto detrás de su esposa hasta después de fallecer. Si tan solo fuese alguien con vida, la enviaría a la cárcel, porque ambos sabemos que yo no he sido el asesino. Se dijo en su interior considerando que estaba al borde de la locura. La vena que había crecido en su frente le deformaba la cara casi tanto como su cicatriz, dentro de ella, corría su sangre homicida furiosa y vertiente como la de la cabeza de María. Se dio la vuelta y cerró la puerta de un golpe, ni siquiera se dio cuenta que estaba actuando, hasta parecía verse afuera de él mismo, desconociéndose como persona. Tomó con fuerza el cuerpo de Maya y lo metió bajo la cama. Gotas de su helado sudor cayeron en el ínterin. El puño de su hija golpeó la puerta. «Mamá, ¿Madie está allí contigo?», preguntó desconociendo lo que ocurría detrás de la puerta. El atlético estado de Axel lo había beneficiado en aquel momento, solo tardó unos segundos en esconder el cuerpo de su madre. Luego, movió la cómoda hacia adelante para que ésta quede encima del charco de sangre. Respiró hondo y abrió la puerta. Edith lo vio y le causó asco verlo en ese estado. Lucía transpirado, despeinado y agitado. Pero cuando vio que tenía a la muñeca en su mano la tomó rápidamente y se olvidó del tema. Dio media vuelta y se fue de nuevo hacia la hamaca. «¿Dónde estabas?», se le escuchó decir. «Me dijiste que ibas al baño y terminaste en el cuarto de mamá». La palabra mamá resonó en su mente junto con otra que desde hacía varios minutos evitaba afrontar. Criminal. Pidió faltar al trabajo esa tarde por motivos de salud, confesó que no le importaba el monto de dinero que le descontarían de su sueldo el próximo mes por ello. Lo que haría en el correr del día no lo pensó mucho, estaba demasiado choqueado como para poder realizar sus acciones con claridad. Primero, esperó que su hija se duerma, tan profundamente como acostumbraba a hacerlo. Sacó del fondo de la casa una enorme hoja de plástico grueso, con la que envolvía las vigas y otros elementos que había comprado para la reformación del hogar y la llevó hacia el lugar del crimen. La colocó sobre la cama de una plaza y recostó a su esposa encima, tapándola después con una manta roja. Acto siguiente, la limpieza total e impecable del lugar. Mientras trapeaba no dejaba de pensar en el hecho de que su hija ya no vería más a su madre. No tuvo necesidad de mentirle, por alguna razón no le había preguntado dónde se encontraba su madre que no había visto en todo el resto del día. Cada lágrima que derramaba en el piso, era eliminada con el agua enjabonada que liberaban las cuerdas del trapeador y que se mezclaba con la sangre espesa pegada en los tablones. Cuando terminó, hizo lo más difícil. Mientras todo secaba, envolvió como aún enrollado al cadáver en el plástico y con las puertas de la habitación, de la entrada y de la camioneta abiertas, se transportó con rapidez y sigilo con su mujer en los brazos, rogando a la suerte no encontrarse con Eddie despierta. Cuando quiso acordar, estaba en el asiento delantero con la mano en la llave, comenzando a llevar a su esposa al río más cercano, a unos 2 kilómetros de allí. Si la suerte lo acompañaba, no lo atraparían. El río corre fuerte y desemboca en una cascada de piedras. Sabía que era un indigno adiós hacia el cuerpo de su mujer, pero debía elegir entre eso y pasarse toda la vida en la cárcel. La próxima imagen que tenía de sí, era su cuerpo recién bañado, acostado en la cama matrimonial, sin mover un solo músculo, sin creer lo que acababa de pasar ese día. No supo cuándo se durmió, pero cuando quiso acordar, el sol ya se había asomado por completo desde el frío horizonte. Se desperezó con sus párpados congelados, para él solo habían pasado unos minutos, su cuerpo no tenía muestras de sentirse descansado y necesitaba estarlo para afrontar todas las mentiras que debería formularle a la policía para no ir preso. Se tomaría todo el día para pensar bien en eso y a la noche llamaría a las autoridades para anunciar la extraña desaparición de su mujer. Se sentó en la cama y abrió los ojos. Gritó del susto. El reloj casi marcaba las 8 de la mañana, era imposible que Edith ya haya despertado.
Justo al lado de su cama, estaba Maddie parada, como si sus pies de plástico estuviesen clavados en el piso a través de la alfombra color roja. En la casa había un silencio que le producía un leve zumbido en sus oídos, luego se escucharon unos pasitos secos que provenían del pasillo. Era Edith. Entró a la habitación con un rostro inentendible, sus ojos lucían apagados y artificiales, como si por ellos hubiese perdido la esencia de su vida. Estaba vestida con su camisón blanco de cama y se veía media perdida. Edith. ¿Estás bien, pequeña? Le preguntó su padre, como si en su cabeza no tuviera ningún problema por el que preocuparse. Ella no respondió al instante. Luego, bajó la cabeza hacia Maddie, quien estaba de espaldas a ella. La subió de nuevo y en el instante que iba a comenzar a hablar, le bajaron de sus narinas dos finas y brillantes líneas de sangre que se deslizaron por sus labios y cayeron sobre la cabeza de Maddie, manchando el tul de su vestido de novia. Maddie no está vacía. Aún puedes salvarnos. Dijo y salió corriendo a toda velocidad. Su padre se paró inmediatamente y salió en busca de ella. Edith. Edith, vuelve aquí. Le gritó antes de salir del cuarto, pero se detuvo en la puerta y dio un giro de 180 grados para ver de espaldas a Maddie. Maddie no está vacía. Aún puedes salvarnos, recordó y se estremeció del miedo. ¿Qué carajo está pasando? Gritó al techo agarrándose mechones de su cuero cabelludo con tanta fuerza que los arrancó. No, esto no es real, esa muñeca solo es juguete, un estúpido juguete. Maya no estaba en lo cierto, Edith está confundida y yo, bueno, creo que yo sí estoy loco. Todo eso lo había dicho con los ojos apretados y cuando los volvió a abrir, la muñeca estaba con la cabeza dada vuelta, mirándolo con los ojos más vivos del mundo. Axel notó que las manos de Maddie estaban manchadas de color rojo y una de ellas cargaba un lápiz, precisamente el mismo que había perdido Maya y con el que supuestamente había escrito a su amante. El estómago Axel se torció de repente y lo hizo encorvarse haciéndole escupir un vómito verde con manchones rojos de sangre que se desparramó fuera del borde de la alfombra. Su respiración era agitada, pero cuando vio la sangre, se aceleró aún más. No nos matarás. Le gritó desquiciadamente. No nos podrás matar, Amaline. Primero lo haré yo. Y de nuevo recordó la frase que había dicho Edith. Maddie no está vacía. Aún puedes salvarnos. Sin pensarlo dos veces, cargó la muñeca y la acostó boca arriba sobre la cama, luego la volteó, sus ojos lucían demasiado reales como para volverlos a mirar. Bien, Edith ha dicho que no estás vacía. ¿Qué mierda llevas en tu interior, maldita puta? Le dijo destrozando el velcro para desvestirla. Descubrió su espalda y vio en su cuello la palabra Maddie, más abajo, en el medio de su embés estaba escrita la frase ábreme si quieres vivir y al momento en que lo leyó corrió hacia la cocina de buscar el cuchillo más grande. Sin piedad alguna, penetró aquel plástico como a un trozo de carne muerta y le hizo un tajo que recorrió su espalda, lo abrió y halló en el interior un sobre pequeño, de apariencia exacta al que había encontrado hacía 20 horas, con la diferencia que este estaba bloqueado con un sello rectangular con el apellido Tussaud escrito. Lo abrió desesperadamente y leyó lanzando de su boca sucia de vómito, un gemido de horror que no cesaba. Mis queridos malaventurados, no lo tomen de manera personal todas las desdichas que le he hecho pasar. No quería hacerles sufrir, pero no podré revivir plenamente si no entrego antes de tiempo los 3 cuerpos necesarios. Aún así, si estás en contra de mis planes, te doy el permiso para que continúes tu vida en paz. Simplemente debes enterrar mi cuerpo de plástico, aquel que tome prestado para realizarlo todo y entiérralo bajo una de las higueras en un agujero profundo y grande como para poner un humano, solo de esta forma mi alma descansará en paz y ya no podré volver al mundo real. Mis dioses son deidades muy generosas con los humanos y aún en contra de mi voluntad, me han obligados a decirles la solución a su problema, pero recuerda, solo podrás lograrlo si todavía no han muerto 2 de ustedes. Axel no sabía si en ese momento debía gritar de felicidad o entregarse al terror que corría por sus venas y que hacían que su pecho estalle en latidos. Agarró a la muñeca de los pelos, corrió como un felino africano hacia el fondo de su casa para tomar una pala de excavación. Afuera caía un rocío invernal, pero a Axel ni siquiera se le pasó por la cabeza abrigarse. Atravesó nuevamente la casa, esta vez su meta era el frente hacia la higuera más cercana, tenía ambas manos ocupadas y en su mente yacía la pregunta ¿dónde está Edith? La llamó a gritos imaginando cómo se lamentaría si estuviese muerta, no solamente porque se quedaría solo, sino porque habría faltado a la única condición que tenía el macabro juego de Amadine, no enterrar a la muñeca si ya hay 2 personas muertas.
Cuando salió por la puerta delantera, vio a Edith de espaldas sentada sobre la hamaca del sauce, parecía estar en perfectas condiciones pero no quiso vociferarle, algo dentro de sí le decía que debía terminar con el entierro cuando antes y además comprendía como comprendía la obsesión de su hija hacia la muñeca, la verlo enterrarla protestaría contra él y no tenía tiempo para ese tipo de escenas. Tiró la muñeca hacia un lado y de inmediato comenzó a cavar. Al hacerlo, Edith se dio cuenta de lo que hacía y se acercó a él, inexplicablemente no levantó queja alguna, permaneció callada todo el tiempo salvo 3 o 4 veces en donde tosía y le sangraban las narices, en esos momentos era en los que Axel más se apresuraba. Por suerte, la tierra estaba húmeda por el abundante rocío que la había ablandado, entonces no tardó mucho tiempo en cavar el gran pozo. Cuando terminó, no pudo evitar largar una aturdidora carcajada cuyo aullido demente torció del miedo hasta las higueras. Agarró del peljo a la muñeca que había permanecido inmóvil todo el tiempo y la arrojó adentro. Ahí tienes tu maldito pozo, hija de puta. Ahora déjanos en paz. Le exclamó. Cargó un montón de tierra con la pala y comenzó a llenar el pozo, pero algo lo detuvo. Sintió un dolor indescriptible en su espalda, algo frío y filoso lo había atravesado de atrás, percibió que sus pulmones le ardían pero al mismo tiempo sentía congelado el resto de su cuerpo. Tosió una vez y de su boca saltó un chorro de sangre, su respiración ahora había alcanzado el punto máximo de agitación y cada vez le costaba más tomar aire. Edith retiró el cuchillo que había clavado en la espalda de su padre y soltó una risita al mismo tiempo que éste caía al pozo. Golpeó su cabeza con la tierra húmeda y desparramada, estaba boca arriba junto a la muñeca Marie que enigmáticamente, tenía la nariz y la boca empapadas de sangre. Aún con el dolor que estaba terminando con su vida y la tos sangrienta que sucedía cada 5 segundos, tomó fuerzas para decir sus últimas palabras. Edith, ¿qué me has hecho? La niña se rió nuevamente y agarró la pala del piso, luego habló. Edith. Largó una carcajada malvada. Este ya no es el cuerpo de tu hija. Ella ahora está muerta, justo a tu lado. Axel le dio un vistazo a la muñeca y en un esfuerzo de llorar, una corriente de dolor le hizo retorcer su cuerpo. La niña siguió hablando. Lo más gracioso de todo es que yo solo te he matado a ti, pero tú has matado a toda tu familia, accidentalmente, pero en fin, los has matado a todos. Por si el dolor no te deja darte cuenta, cuando abriste a la muñeca por la espalda para retirar el sobre, en realidad se lo estabas haciendo a mi querida amiga Edith, pero no te preocupes, posiblemente murió en el segundo y sin darse cuenta. Y ahora morirás tú, tal y como me lo han predicho los dioses. En ese momento, Axel dejó de respirar y el viento furioso, el viento de mal, sopló por toda la casa. Ya he entregado mis 3 ofrendas, ya los he sacrificado y ahora, estoy nuevamente viva.